Un día entró a mi oficina una señora conocida mía, una mujer cristiana, y me solicitó empleo como administradora de ventas ahí en la agencia de bienes raíces. Y estando ella allí, le pregunté, ¿y qué piensa su marido de que usted venga a trabajar? Y dijo, ¿quién? Él, pues, él realmente no es jefe en nuestra familia, así que realmente no importa. Y le dije, ¿me podría explicar a qué se refiere? ¿Por qué no es él el jefe? Y dijo, pues, yo siempre he ganado más dinero que él. De hecho, él no tiene trabajo actualmente y hace tiempo que no tiene. Así que él se queda en casa y hace el quehacer doméstico, lava platos, prepara la comida, limpia la casa, y yo soy la que gano el dinero. Y le pregunté, ¿y qué piensan los hijos de eso? ¿Y cómo se sienten? Y dijo, pues han perdido todo respeto por él, realmente dependen de mí y esperan de mí su sustento. Este matrimonio estaba experimentando el potencial para el máximo daño que puede ocurrirle a un hogar cuando la esposa y madre trabaja fuera del hogar. Una inversión completa de los papeles. La madre está cumpliendo con el papel del padre y el padre cumple con el papel de la madre. Y le dije a esta mujer, ¿usted quiere para su vida y su matrimonio lo mejor que Dios ha planeado? Y me dijo, claro que sí. Y le dije, ¿se da cuenta de que está experimentando 10, por lo menos 10 consecuencias por trabajar fuera del hogar y que además está descuidando por lo menos 5 funciones que Dios quiso que hubiera en el hogar? Y me dijo, no, ni siquiera me imaginaba eso. Y luego nos pusimos a ver eso, lo que vamos a ver aquí en el capítulo 14 con ustedes. Y cuando terminamos, ella dijo, Jim, yo nunca había pensado en eso, nunca había oído eso antes. Y empezó a lamentar y a llorar inconsolablemente. Y cuando se pudo controlar, dijo, Jim, tienes razón. Reconozco que estoy experimentando esas consecuencias y que he abandonado esas funciones del hogar. Me da gusto poderles informar que ella actualmente está de nuevo en su hogar, está con sus hijos y ha restaurado estas funciones al hogar, y su marido tiene un empleo de mucha responsabilidad. ¿Saben qué es lo más asombroso? Cuando esta mujer vino a verme, su rostro era duro y arrugado por la amargura y frustración y angustias propias de la madre trabajadora. En la actualidad, si la vieran, y si la hubieran visto aquel día, no la reconocerían. Su piel es suave. Yo no sé qué sucedió ni cómo sucedió. Su piel se alisó completamente. Tiene un semblante alegre y aparente 10 años menos. Se encuentra verdaderamente realizada como esposa y como madre. Yo creo sinceramente que parte del juicio de Dios que estamos experimentando en nuestra nación se debe a que hemos abandonado las 5 funciones que Dios inicialmente diseñó para el hogar. No estamos cumpliendo con ellos y creo que Dios nos está juzgando por ello, y como resultado del abandono de estas funciones hemos visto literalmente decenas de millares de madres cristianas que salen al mundo a trabajar, cosa que Dios nunca hubiera querido. Maridos, yo estoy convencido de que mientras no vuelvan nuestras mujeres al hogar a cumplir con el propósito que Dios tiene para ellas, nunca experimentaremos la bendición completa, plena sobre esta nación. Y al regresarlas, que nosotros como maridos les ayudemos a restaurar esas funciones en el hogar. En el capítulo 14, en las páginas 166 y 167, vamos a ver cómo desarrollar el pleno potencial de nuestros hogares, que tiene que ver principalmente con el papel de la madre, siendo nosotros los maridos los responsables en última instancia de ello. Vamos a iniciar con una oración. Nuestro Padre Celestial, una vez más nos inclinamos ante ti, y Señor, quiero darte las gracias en este día por mi preciosa esposa. Gracias por formarla en el vientre de su madre para que fuera precisamente la mujer que tú sabías que yo necesitaría. Gracias por su piedad, por su amor por ti. Padre, quiero darte gracias por todas las esposas cristianas a lo ancho de nuestra nación. Señor, queremos conocer tus caminos. Señor, a veces no son lógicos.
y van contra lo que nos agradaría. Pero más que nada, en nuestro ser interior, en lo más profundo de nuestro ser, queremos obedecerte. Queremos seguir tu ideal y queremos tu ideal para nuestro matrimonio y nuestras familias. Señor, te pedimos pues que tú seas nuestro maestro hoy. Señor, encomendamos esta hora a ti y te damos gracias por lo que vas a hacer y te damos la gloria y la honra y la alabanza que tú tan completamente mereces. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios nos ha dado una ilustración muy especial de una esposa y madre en Proverbios 31. Vamos a ver aquí este versículo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y alábenla en las puertas sus hechos. Como podemos ver aquí en estas páginas, Proverbios 31 nos informa que algunas de sus funciones en el hogar eran cosas como nutrir, establecer un centro de nutrición, un centro de enseñanza, un centro de ministerio. Y la única manera de que realizara estas funciones era que no trabajara fuera del hogar. Bien, ¿cuáles son las 5 funciones que Dios quiso que hubiera en nuestros hogares? Vamos a verlas en la página 169. Conoce las funciones que Dios quiso que hubiera en tu hogar. Muchas familias han perdido interés en el hogar porque ya no tiene las funciones vitales que Dios diseñó para él. Cuando estas funciones escriturales se restauran en el hogar, tendrán un efecto significativo sobre la libertad financiera. Estas funciones son las siguientes, y la primera es un centro de enseñanza. Cuando una familia está funcionando conforme a la Escritura, están presentes los factores básicos del aprendizaje. Estos incluyen aceptación, seguridad, ejemplo, refuerzo, motivación, disciplina, constancia y recompensa. El aprendizaje en el hogar está relacionado con la vida y está motivado tanto por los eventos planeados como por los no planeados. Es en este contexto que Dios ordena a los padres que hagan uso de los momentos durante el día en que el niño tendrá la mayor disposición para aprender. Y las repetirás a tus hijos, Deuteronomio 6:7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Si los padres delegan toda la enseñanza de sus hijos a otros, no solo pierden los lazos vitales de comunicación con ellos, sino que sacrifican el amor y admiración especial que los hijos naturalmente tienen para con aquellos que les enseñan fielmente. Nadie conoce las necesidades básicas del niño mejor que los padres, y la más grande influencia potencial sobre el niño son los padres, así como hermanos y hermanas mayores. Conforme vayan leyendo el resto de esta sección sobre centro de enseñanza, verán que hay 4 objetivos que debemos tener como meta enseñar a nuestros hijos. El primero es formar carácter. Dios quiere que desarrollemos el carácter y las reacciones de Cristo en nuestros hijos. Ese es el propósito de la madurez espiritual. El segundo objetivo sería enseñarles a resistir solos. Dios quiere que enseñemos a nuestros hijos a sostenerse contra la tentación, a resistir solos la presión de grupo. Y luego que les enseñemos a ser poderosos en espíritu, que sepan aplicar los caminos de Dios a cada área de su vida. Y luego destrezas básicas de la vida. Padres, esta realmente es una responsabilidad impuesta por Dios, y personalmente aprecio mucho algunas de las publicaciones producidas por el Instituto de Principios Básicos de la Vida, como el Manual del Hombre, tomo 1. No olvidaré la ocasión en que tomamos ese libro en un grupo de 6 padres que nos reunimos en mi casa a las 6 de la mañana, y estudiamos eso, capítulo por capítulo, oramos y pedimos que Dios nos mostrara cómo lo podríamos aplicar a nuestros hijos, cómo lo podíamos enseñar. Y luego durante esa semana teníamos la responsabilidad de enseñarlo a nuestros hijos y lo hacíamos generalmente por la mañana y por las tardes. Y poníamos un pizarrón ahí junto a la mesa del comedor y yo dibujaba algo de uno de esos capítulos y cuando entraban los niños les hablábamos acerca de los caminos de Dios. Y luego nos volvíamos a juntar, el grupo de padres, e informábamos muy emocionados sobre lo que Dios estaba haciendo. Y saben una cosa que he observado, si nosotros somos fieles en enseñar los caminos de Dios a nuestros hijos, Él es fiel en producir circunstancias que refuercen sus verdades en las circunstancias de su vida. Y si nosotros como padres fuéramos alerta al llegar a la casa por la tarde, hablando con nuestros hijos y pensando en lo que hemos compartido con ellos, y luego que pudiéramos señalarles cómo es Dios que ha puesto el énfasis sobre lo que les hemos enseñado.
Otras publicaciones como Rasgos de Carácter, actualmente existen 3 tomos y se está trabajando sobre otros. Y hemos disfrutado tanto cuando nuestros hijos eran pequeños poderles mostrar esas ilustraciones de los animales a colores y hablar acerca de la cualidad de carácter que ese animal ilustra y cómo Dios ha ilustrado carácter a través de todo el universo por medio de los animales. Y nuestros hijos aprendían a identificar a los animales y describir la cualidad de carácter que representa. Y luego hemos visto cómo Dios quiere que apliquemos esa cualidad de carácter en nuestra vida. Y nos hemos divertido mucho con el juego de claves de carácter. Ese juego está diseñado al estilo de juegos como Uno, donde hay mucho ruido durante el intercambio de tarjetas, pero cuando todo se ha calmado, entonces uno empieza a enseñar sobre las 49 cualidades de carácter y su significado. Y una vez que los han aprendido, luego uno se los puede señalar en la vida y hablarles de paciencia, bondad, obediencia, etc. Otro recurso, por mencionar algunos más, es la historia de la piña. La historia de la piña es la historia verídica de un misionero que tuvo que aprender a ceder sus derechos, entregarle sus piñas a Dios. Es una historia muy divertida. A nuestros hijos les ha gustado oírla vez tras vez. Pues me di cuenta como padre que si íbamos a hacer esto, restaurar esta función al hogar, requeriría de cambios en mi vida. Significaba que yo tendría que levantarme temprano antes de que se levantara la familia para preparar cosas para enseñar a los hijos de la palabra de Dios. Significaba también que necesitaría creatividad, así que le pedí a Dios que me diera creatividad y Él me dio la idea de poner ese pizarrón. Hace años de eso, ahora tenemos un rotafolio donde podemos dar vuelta a las hojas. El caso es dibujar algo, posiblemente sea poner un versículo, algo de uno de estos manuales para ayudar a enseñar a mi familia. Hay otra forma que descubrimos para enseñar carácter, a permanecer firmes, solos, a ser poderosos en espíritu, y es con mucho, según hemos descubierto, la más eficaz de las maneras, y es por medio de la educación en el hogar, enseñar a nuestros propios hijos en el hogar. Y debo decir que nos sentimos agradecidos por las escuelas cristianas. Nuestros propios hijos estuvieron en escuelas cristianas durante varios años. Dios ha obrado a través de las escuelas cristianas, no cabe duda respecto a eso. Cuando las escuelas públicas sacaron a Dios de la escuela, Dios levantó el movimiento de escuelas cristianas. Sin embargo, hemos descubierto que si queremos tener el efecto y la eficacia máxima en el desarrollo de estos objetivos en nuestros hijos, la educación en el hogar ha sido el método más eficaz para hacer esto. Ahora, obviamente, se requiere un compromiso mayor de parte de padre y madre para enseñar a los hijos en el hogar. Y nosotros teníamos, recuerdo bien, todas las objeciones típicas cuando empezamos a escuchar acerca del movimiento de educación en el hogar y lo que estaba sucediendo. Y recuerdo que Fe y yo platicábamos acerca de, pues en primer lugar creíamos que no pudiéramos hacerlo, pues les puedo decir que es muchísimo más sencilla que lo que se imaginan. Aprendimos junto con nuestros hijos. Otra objeción era qué va a pasar con ellos académicamente. ¿Caerán por abajo de sus compañeros? ¿Qué les sucederá socialmente? ¿Van a ser inadaptados, raros o qué? Y escuchábamos, platicábamos, calculamos el costo y tomamos la decisión de que pondríamos a nuestras vidas por nuestros hijos. Y esa fue una decisión tremenda, especialmente para mi esposa, tener que sacrificar el tiempo con sus amigos, el de ir de compras o hacer otras cosas para sí misma. Pero tomamos esa decisión y recuerdo que Cindy acababa de terminar el 5º año y Scary tercero cuando empezamos. Y ahora tenemos 5 años instruyendo a los hijos en el hogar. Estamos en el programa del Instituto de Entrenamiento Avanzado, que es el programa educativo desarrollado y producido por el Instituto de Principios Básicos de la Vida. Hemos quedado absolutamente, literalmente, asombrados de los resultados, no solo en lo académico. Académicamente lo que me asombró primero fue que en el primer año empezamos y continuábamos y le preguntaba a Faye, ¿les estás aplicando suficientes exámenes? No dejes de enseñarles todas las matemáticas y todo. Y a fin de año aplicamos exámenes a nuestros hijos para probarlos con las normas aplicadas en ese estado y nos quedamos asombrados. Salieron 2, 3, 4 niveles escolares por arriba de sus compañeros en la escuela. Yo no lo podía creer. Y año con año, durante 5 años, ha sucedido lo mismo. Después descubrí con otros misioneros que instruyen a sus hijos en casa que así sucede. Cuando regresan a los Estados Unidos, se encuentran varios grados de ventaja por tener instrucción individualizada. Nos hemos quedado asombrados no solo con los resultados académicos, nos han asombrado los resultados espirituales en nuestros hijos. Ahora, yo no sería franco y honesto con ustedes si no les dijera, claro que estamos luchando. Nuestros hijos no son perfectos, nunca serán perfectos porque tienen una naturaleza pecaminosa, pero el corazón tan abierto que han tenido para recibir los principios de la palabra de Dios y sus caminos y el amor que tienen por Él ha sido absolutamente asombroso.
Y recuerdo cuando iniciamos la enseñanza que yo llegaba del trabajo y percibía toda una nueva actitud de gratitud en mis hijos que nunca habían mostrado antes para conmigo. Yo llegaba a casa y me tenían regalitos, cosas que habían hecho para mí, o Cindy horneaba algo o me compraba un chocolate, o hacían dibujitos. Recibía toda clase de regalos envueltos, y encontraba tarjetas en mi almohada, al quitar las sábanas por la noche, un recadito, papá, te amamos, y cosas de esas. Yo llegaba del trabajo y me sentaba y ellos corrían a sentarse en mis piernas o se colgaban de mí para luchar conmigo. Eso, a veces, no muy seguido. Y una tarde le pregunté a Faye, oye, ¿qué está sucediendo con nuestros hijos? Con tanto regalo, tanta gratitud que nos muestran, y ella se rió y dijo, Jim, te voy a decir a qué se debe. Yo lo he pensado. Antes, cuando estaban en la escuela, sus corazones se dirigían hacia sus compañeros y hacia sus maestros que les enseñaban. Por eso siempre les llevaban regalos y dibujos y cosas para ellos, para regalarles. Pero Jim, sus corazones se han vuelto ahora hacia nosotros. Nos están expresando gratitud por ser sus maestros. También recuerdo cuando empezamos que yo me sentía un poco mal y después de más o menos un mes empecé a sentir que posiblemente esto no sea para nosotros, posiblemente la enseñanza en el hogar no sea lo mejor para nosotros. Y la razón de sentirme así es porque yo me iba al trabajo y Faye se quedaba a instruir a los niños todo el día. Yo sí me levantaba temprano y enseñaba a los niños unos 30 minutos con ellos, enseñándoles varias horas y hablándoles de que tuvieran una buena actitud hacia mamá en este día y luego en la mesa a la hora de la cena les enseñaba, pero Faye lo hacía todo el día. Así que llegué a casa una noche y después de que los niños estaban dormidos en la cama le dije, Faye, mi amor, ha sido una interesante novedad durante este primer mes, pero me pregunto si no debemos volverlos a poner en la escuela. Y ella me preguntó, ¿pero por qué dirías eso? Así que le expliqué lo que les acabo de explicar a ustedes. A ustedes, Faye, me siento un poco culpable, tú cargas lo más pesado, es la que tienes que hacer todo. Y me dijo, Jim, ¿podría explicarte algo? Yo nunca lo había comprendido muy bien, pero cuando llevaba a los niños a la escuela, los dejaba y luego iba a hacer varias cosas, a veces de compras, atender asuntos, limpiar la casa o lo que fuera, pero Jim, por dentro, estaba extrañando a mis hijos. Y me iba de la escuela pensando, algo no está bien. Las cosas no deben ser así. Extraño a mis hijos. Y anhelaba tanto que llegara la hora de ir a recogerlos de la escuela. Cuando se subían al coche era como si, ya soy madre de nuevo. Y platicábamos y la pasábamos bien. Y luego me miró y con lágrimas rodando por las mejillas me dijo, Jim, me siento por primera vez en mi vida completamente realizada como esposa y como madre. ¿Me entiendes? Dijo, Jim, por primera vez me siento completamente realizada. Nunca consideré siquiera volverlos a poner en la escuela. Y le dije, no me imaginaba que te sintieras así. Dijo, me siento realizada por primera vez, como si estuviera haciendo lo que Dios quiso que hiciera como madre. Recientemente estuve con un pastor y me dijo, Jim, entiendo que ustedes instruyen a sus hijos en el hogar. Le dije, sí, así es. Y preguntó, ¿cuál dirías tú, en resumidas cuentas, cuál dirías que es el beneficio más importante de la educación en el hogar? Nunca nadie me había hecho esa pregunta, así que lo medité por un momento y pensé, pues, están aprendiendo, están aplicando los principios de Dios, están desarrollando espíritu fuerte, veo desarrollo de carácter, etc. Y luego me acordé, de pronto me acordé de algo. Recordé cuando yo estaba en la escuela, tenía 3 hermanos y una hermana, y recordé cómo nuestros corazones se volvían hacia nuestros compañeros, no hacia los de la familia. Cada uno tenía nuestro grupito de compañeros y llegábamos a la casa y nos poníamos a pelear y discutir. Realmente no teníamos ningún buen trato uno con otro. Incluso recuerdo que la presión de grupo obraba para separarnos. Recuerdo a mi hermano mayor, él era el primer nacido y yo el segundo, y cuando él tuvo su primer carro, mi papá le dijo, mira, Bud, quiero que lleves a Jem a la escuela hoy en lugar de que mamá lo tenga que llevar. Tú llévalo y recuerdo que mi hermano mayor dijo, no, no quiero llevarlo a él. Y recuerdo haber estado parado ahí escuchándolo con la conversación. Papá le dijo, sí, lo vas a llevar, es tu responsabilidad ahora que tienes carro. Y dijo, pero papá, ¿qué van a pensar mis amigos? Pues van a pensar que tienes un hermanito. Y así discutían y yo escuchando todo eso. Y recuerdo que me subí al carro y cuando íbamos como a una cuadra, mi hermano mayor me dijo, mira, Jim, yo no quiero que mis amigos te vean en el carro conmigo. Eso no se usa. Mira, te voy a decir lo que quiero que hagas. En cuanto nos aproximemos a la escuela, quiero que te bajes al piso, ¿sí? Yo le dije, sí, está bien.
Así que al acercarnos a la escuela yo me agaché en el piso y recuerdo que él bajó la ventanilla y sacó el brazo como se acostumbraba y pasó saludando a algunos de sus cuates y yo estaba en el piso observándolo. Llegó al estacionamiento de la escuela y se estacionó ahí sonriendo a sus amigos y me dijo, mira Jim, sin mirarme a mí, estaba mirando a sus amigos, mira Jim, quiero que te quedes en el piso y después de que yo me bajé cuente hasta 30, muy lento. Y cuando llegues a 30 puedes levantarte y entrar a la escuela. Así que me quedé agachado, conté hasta 30 y me levanté y entré a la escuela. Y cuando este pastor me hizo esa pregunta, incidentes como esa empezaron a inundar mi memoria. Claro que yo amo a mis hermanos y a mi hermana hoy, pero no tenemos esa relación estrecha que yo quisiera que hubiéramos podido desarrollar en nuestros años de formación. Así que tuve que decirle a este pastor, pues yo creo que el beneficio más grande de la educación en el hogar ha sido el gozo y la satisfacción de ver que los corazones de mis hijos se han vuelto uno hacia el otro, y mi corazón como padre ha sido vuelto hacia mis hijos, y el corazón de la madre vuelto hacia sus hijos. Y todos nosotros hemos visto fortalecidas nuestras relaciones familiares, fuertes en el Señor. Ahora, algunos de ustedes preguntarán, ¿cómo puedo saber más acerca de la educación en el hogar? Si ustedes sienten que eso es algo para ustedes y Dios les llama a hacer eso, yo sugiero que asistan al seminario avanzado del Instituto de Principios Básicos de la Vida. Ahí se comenta mucho más ampliamente los beneficios, los resultados, el compromiso, etc. Pero como quiera que Dios nos dirija en cuanto a nuestros hijos, Él ha querido que el hogar sea el centro de enseñanza. Él nunca quiso que la escuela dominical o la iglesia o una escuela fuera la fuente principal de enseñanza de sus caminos a nuestros hijos. Indudablemente deben ser un complemento, pero Dios quiso que el hogar supliera esa necesidad. ¿Cuál es la segunda función que se ha perdido en el hogar? En la página siguiente, el centro de hospitalidad. Vamos a ver el primer párrafo juntos. La mejor inversión financiera que cualquier cristiano puede hacer es en la vida de otros. Una de las maneras más prácticas de hacer esto es abrir tu hogar a otros. A propósito, esa frase allí, la mejor inversión financiera que cualquier cristiano puede hacer es en la vida de otros. Recuerdo una ocasión cuando el señor Guthrie me invitó a los bosques del norte para ayudar a redactar este manual. Él lo redactó, yo solo aporté unas cuantas ilustraciones, etc. Yo había volado para estar allá por unos días y habíamos llegado como a la mitad y yo tenía que salir en unos 20 minutos para tomar un vuelo. Y de pronto me dice, Jim, ¿sabes que hay unos obreros del pueblo que están aquí haciendo unos trabajos de pintura y carpintería? ¿Por qué no vas a compartir tu testimonio con ellos? Eso me tomó por sorpresa porque estábamos trabajando sobre este material y le dije, pues Bill, yo lo haría con mucho gusto, pero ese no parece ser el propósito. Digo, me quedan 20 minutos y tengo que correr a alcanzar un vuelo y ni siquiera hemos llegado a la mitad del trabajo. Y él me dijo algo que nunca he olvidado. Dijo, Jim, tienes razón. Estamos muy atrasados con la redacción de este material, pero, Jim, Dios me ha enseñado que siempre que tengas la oportunidad de invertir en la vida de una persona, eso es mucho más importante que un proyecto. Dijo, ¿por qué no vas y compartes tu testimonio? Y le dije, está bien. Así que nos levantamos y nos fuimos por el pasillo y él entró y ellos estaban sentados por ahí sobre botes de pintura y acababan de comer y se estaban limpiando los dientes con palillos y me miraron como preguntando, ¿y este quién es? Y dijo, señores, él es Jim Sammons. Y dijo, yo quisiera que él compartiera su testimonio y su experiencia espiritual con ustedes. Y ellos se miraron unos a otros y Bill acercó un bote de pintura y dijo, siéntate, Jim. Así que me senté en el bote de pintura y Bill se fue. Me quedé ahí frente a ese grupo de obreros y compartí mi testimonio con ellos, lo que Dios había hecho en mi vida y cómo llegué a Cristo. Y luego tuve que levantarme y correr a tomar el avión. Me fui y después llamé por teléfono y supe que hubo 3 o 4 hombres que se quedaron muy conmovidos por lo que habían escuchado y querían saber más acerca de Cristo, etc. Y saben que al colgar el teléfono después de esa llamada dije, gracias Dios por enseñarme que invertir en la vida de una persona es más importante que cualquier proyecto, porque yo tiendo a ocuparme mucho con proyectos y luego siento que las personas son interrupciones para mí. Pues Fe y yo no somos muy dados a la hospitalidad por naturaleza y Dios lo sabía, por eso nos dio una preciosa hija, Cindy,
y le dio a Cindy el don espiritual de servir. Y una de las cualidades de carácter que acompañan al don de servicio es la hospitalidad. Les encanta tener gente en la casa, así que Dios puso a Cindy en nuestra familia para que nos preguntara continuamente, ¿a quién podemos invitar? ¿Cuándo podemos invitar a alguien? Esa persona se siente sola o esa persona se siente desalentada, vamos a invitarle. Y damos gracias a Dios por eso. Cindy ayuda a cocinar y limpiar y preparar las cosas y le ayuda a Faye a servir a la gente que nos visita. Y Dios ha usado a Cindy para enseñarnos los tremendos beneficios de invertir en la vida de otros por medio de la hospitalidad. Pero, ¿cuál debe ser nuestra motivación en la hospitalidad? Vamos a leer en la columna del lado derecho. Cristo dio directrices específicas acerca de las motivaciones para tal hospitalidad. No hemos de esperar que nuestros invitados nos recompensen económicamente, porque Dios promete que Él lo hará. Cuando hagas comida o cena, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y nos pusimos a pensar en eso y nos preguntamos, ¿cómo podemos ser hospitalarios con personas que no nos pueden recompensar? Y Dios puso en nuestra mente a los ancianos de la iglesia donde estamos. Hay un grupo mayores de 65 años y decidimos invitarlos a todos ellos y nos pusimos a orar respecto a eso y hablamos con Scary y Cindy y todos se empezaron a entusiasmar. Llamamos al director de música y le pedimos que él viniera a dirigirlos en algunos cantos y llamamos a otro amigo que es muy bueno y creativo con juegos y le pedimos que nos ayudara a pensar en algunos juegos para ellos y luego Faye les preparó una comida deliciosa con papas y biscuits y pies y cosas de esas. Y luego llamé a la iglesia para pedir el uso de la van de la iglesia para pasar a recogerlos, porque la mayoría de ellos no pueden manejar o no pueden salir solos. Y juntamos unos 30 o 40 y los trajimos a nuestra casa una noche. Y llegaron todos muy contentos y emocionados, no sabían ni a qué venían. Y el director de música los dirigió en unos cantos y esta amiga los dirigió en unos juegos y rieron y pasaron un tiempo muy agradable. Y luego compartimos un poco con ellos de la palabra. Y al terminar, cuando se iban, varios se despidieron con lágrimas en los ojos y decían, Señor Sammons, tantas gracias por habernos invitado. Esto ha sido tan especial. ¿Y saben lo que me dijeron? Varios me dijeron, Señor Sammons, nunca podríamos corresponder a esto. Y yo les sonreía y les decía, de eso se trata, hermana. Solo queríamos mostrarle que la amamos. Le agradecemos mucho que haya venido. Y esa debe ser la motivación. La que Cristo nos dio debe ser la motivación para la hospitalidad. Pues algunos de los beneficios inmediatos de la hospitalidad en el hogar son los siguientes. Podríamos ver algunos de estos. Se refuerzan metas piadosas. Y eso es muy cierto. Si abrimos nuestro hogar, nuestro pastor nos decía, Jim, si tú y Faye abrieran su hogar para hospedar a los misioneros y les permitieran quedarse con ustedes, tendrían un impacto tremendo sobre la vida de sus hijos. Y al hacerlo, los misioneros venían a nuestra casa y les hacíamos preguntas y ellos compartían. Nuestros hijos se vieron involucrados en la vida de ellos y se interesaron mucho en escucharles. Otro aquí es, se aprenden lecciones valiosas. Cada invitado tendrá todo un cúmulo de lecciones valiosas, ideas y enseñanzas para compartir. Un amigo me comentó, siempre que yo invito a alguien a mi casa, aprovecho para hacerles varias preguntas. Dijo, la primera pregunta que les hago, y me aseguro de que mis hijos estén en la mesa y estén escuchando, es, platícame cómo llegaste a conocer a Cristo como Salvador. Y a todos les doy oportunidad de compartir eso. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? Y dice, yo cosecho todas las lecciones valiosas posibles de nuestros invitados para invertirlos en la vida de mis hijos. Y aquí hay otro, se aprende generosidad. La familia debe ver su hogar como un conducto por medio del cual pueden ayudar y alentar a otros, no solo como un almacén para acumular para sí mismos. Dios promete bendecir todo lo que una familia dé en su nombre, aún un vaso de agua fría. Una de las motivaciones que nosotros hemos tratado de usar cuando Cindy nos pregunta, ¿a quién podemos invitar esta semana? Debemos invitar a alguien. Preguntamos, bueno, ¿quién necesita ser alentado? ¿Será alguna viuda? ¿Alguna persona soltera? ¿Una familia? ¿Un matrimonio? ¿Quién tiene necesidad de ánimo? Es muy fácil, al ser hospitalarios, invitar solo a aquellas personas con quienes nos llevamos bien, solo para tener compañerismo con ellos. Otro aquí es que se limpia el hogar. Los invitados observan lo que los cristianos tienen en sus casas. La preparación de la casa para recibir visita implica una evaluación de los libros, adornos y demás contenido del hogar. ¿Cómo reflejarán estas cosas el verdadero mensaje de la vida cristiana? Saben que esto lo he mencionado 2 veces desde que empezamos y no quiero que piensen que
estoy haciendo campaña, porque no es eso, pero sí creo que eliminar la televisión de nuestro hogar es mucho más importante de lo que nos imaginamos. La otra noche recibí una llamada de un amigo y me dijo, Jim, ¿estás grabando otra vez el Manual del Hombre en video? Le dije, sí. Y preguntó, ¿y les estás diciendo las 8 consecuencias de tener televisión en la casa, las razones por las que desechaste tu televisión? Y le dije, no, solo lo he mencionado un par de veces. Y me dijo, Jim, eso no es justo. Necesitas decirles. Diles cuáles son las 8 consecuencias. Dijo, Jim, cuando yo escuché esas 8 consecuencias, dijo, antes de escucharlas yo me reía de los cristianos que sacaban la televisión de sus hogares. Me burlaba de ellos. Hasta que escuché las 8 consecuencias. Y luego empecé a darme cuenta, sí, eso está sucediendo en mi familia. Jim, cuando desconectamos la televisión para retirarla de nuestra casa, esa primera noche fue la noche más gozosa de compañerismo que jamás había tenido con mi familia, y ahora cada día es tan provechoso. Así que quiero compartir estas 8 consecuencias que vendrán si tenemos televisión en nuestro hogar. Estas no están en el manual, por si las quieren anotar. Hay unas hojas para apuntes en la página 264 y 265. ¿Cuáles son las consecuencias que vienen a nuestros hijos cuando los padres permiten que haya televisión en el hogar? Número 1, esto es lo que hemos descubierto por nosotros mismos. Número 1, nos dimos cuenta de que establece el hábito de tolerar el mal para disfrutar un poco de bueno. Establece el hábito de tolerar el mal para disfrutar un poco de bueno. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, no tolerarlo. La mayoría de los programas, cuando nos pusimos a evaluarlos, nos parecían, y por lo menos eran muy humanistas. Ciertamente había algunos programas religiosos, pero en cuanto terminaban, inmediatamente seguía algún comercial con vestimenta provocativa o imágenes sensuales. Y recuerdo cuando empezamos a tratar de controlar nuestro televisor, les enseñamos a los niños a apagar la televisión y yo les decía, miren, ese comercial no es bueno, vamos a apagar eso. Y ellos corrían a apagarle. Nos sentimos un poco apenados cuando íbamos a casa de los abuelos o de otra gente y ellos corrían a apagar el televisor y les preguntaban, ¿qué estás haciendo? Así que tuvimos que enseñarles que no es privilegio nuestro hacer eso en casa ajena. Pero luego lo que sucedía era que yo pasaba durante algún programa y veía algo que yo sabía que era malo y mis hijos lo estaban viendo y yo les preguntaba, ¿por qué están viendo eso? Y decían, ah, sí, y se levantaban corriendo a apagarle. Y decían, pues papá, es que acababa de empezar y nos llamó la atención y nos empezamos a verlo. Y finalmente yo dije, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué trato de enseñarles? ¿A mirar lo malo o a apagarle? Y la segunda consecuencia, nos dimos cuenta de que su formato de pasatiempo mina su resistencia al mal. Su formato de pasatiempo mina su resistencia al mal. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recuerdo que al estar viendo televisión, de repente había maldiciones y escenas inmorales y quitábamos la vista del televisor. Ay, eso es terrible, bajarle un momento hasta que pase, volverle a subir. Siempre nos veíamos tentados a pensar y comentábamos a veces, probablemente esa sea la peor parte, ya ha de haber pasado lo peor. Pero saben que nunca era así, siempre se ponía peor más adelante. Y ahí estábamos, atrapados, sentados ahí contaminando nuestros corazones al estarlo viendo. Y luego venían las comedias que se burlan del padre como autoridad, se mofan de la religión. Y descubrí que yo me reía porque era chistoso, pero al terminar me preguntaba, ¿y qué mensaje captaron mis hijos? Y me daba cuenta de que lo que yo intentaba hacer era establecer los principios de Dios en sus vidas, el principio de autoridad, y luego les permitía ver televisión y eso destruía, derribaba lo que Dios me pide que desarrolle en el corazón de mis hijos. La tercera consecuencia es que nos vimos que provee un acceso constante al sistema mundano y sus falsos conceptos. Provee acceso constante al sistema mundano y sus falsos conceptos. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Número 4. Nos dimos cuenta de que tener televisor en nuestro hogar cauteriza las conciencias al proveer una comparación con nuevas profundidades de inmoralidad. Cauteriza las conciencias al proveer una comparación con nuevas profundidades de inmoralidad. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Al ver la televisión, mi corazón empezaba a hacer comparación. Yo no soy tan malo como ellos, eso es terrible, y se empieza a establecer una norma de comparación. Y yo me preguntaba, ¿por qué mis hijos no tienen más hambre y sed de Dios? Y les estaba permitiendo que vieran la televisión todo lo que quieran y cuanto quisieran ahí. Y cuando vi esa consecuencia, comprendí el por qué. El amor de muchos se enfriará. La quinta consecuencia es que descubrimos que les permite relacionarse, y esta probablemente sea la más destructiva, les permite relacionarse con individuos perversos que de otra manera nunca admitiríamos en nuestro hogar. Proverbios 13:20. El que se junta con necios será quebrantado. Empecé a reflexionar en el hecho de que si alguien hubiera entrado a nuestro hogar provocativamente vestido o con lenguaje sucio, yo inmediatamente diría, oye, espera un momento, nosotros somos cristianos, aquí no hacemos eso, necesitas salir. Y sin embargo, prendíamos la televisión e invitábamos a esas mismas personas a entrar a mi sala. Saben que yo no me había dado cuenta de esto hasta una noche recientemente y ya no tenemos televisión. Y creo que nuestros hijos, Cindy tenía 5 años y Scary 3 años cuando lo desechamos. Yo iba a salir de la ciudad, tenía que viajar y Faye me dijo, ¿podrías orar por mí? Y le pregunté, ¿por qué motivo, mi amor? Me dijo, pues Jim, tengo cierto temor desde hace años. Como ustedes saben, esposas, es importante que ustedes comenten sus temores con sus maridos. Dijo, Jim, cuando veíamos televisión, muchas de esas escenas crearon temores en mí. Nunca te lo había dicho, únicamente estábamos viendo televisión, creo que no estaba consciente de ello, pero cuando sales de la ciudad esos temores regresan a mi corazón. Así que oré por ella, y luego, cuando salí, pensé, Dios, la televisión es más devastador de lo que yo había imaginado, creando esa clase de temor que Satanás puede usar en mi esposa, y eso después de años de haberlo desechado. Y luego otro, permitirles relacionarse con individuos perversos que de otra manera nunca admitiríamos en nuestro hogar. ¿Permitiríamos que alguien entrara a nuestro hogar y se sentara con nuestros hijos y abriera un libro de texto humanístico y les enseñara humanismo y les dijeran, miren niños, la vida se puede vivir perfectamente sin Dios, no necesitan a Dios en la vida? Eso es exactamente lo que hacemos, aun cuando estamos viendo estos programas llamados infantiles. Me di cuenta de que eran humanísticos, excluyen a Dios. Número 6. Devora uno de los recursos más preciados, el tiempo. Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No sabemos cuántos días tendremos con nuestros hijos. Dios sabe hasta cuándo viviremos. Dios sabe hasta cuándo vivirán ellos. ¿Cuántos días nos quedan con ellos? ¿Qué estamos haciendo para enseñarles los caminos de Dios? Número 7. Apaga su creatividad al entorpecer su respuesta a la conciencia y la escritura. Apaga su creatividad al entorpecer su respuesta a la conciencia y a la escritura. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu. Luego la número 8, en última instancia, escuchen esto, esta es otra devastadora. Cuando yo vi esta, me acabé de convencer, en última instancia los convierte en enemigos de Dios. Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Recuerdo que yo daba una clase los domingos por la tarde en la iglesia y cuando salíamos de la iglesia a mediodía, me iba a la casa y me ponía a ver los juegos de pelota y estaba absorto en ellos. Soy un fanático, era un fanático. Y yo estaba totalmente entusiasmado con ese juego de pelota y se acababa precisamente la hora de salir para la iglesia y llegábamos y yo trataba de dar mi clase y me sentía como que el Espíritu de Dios no estaba conmigo. Porque toda mi mente, fútbol, jugadas de fútbol ocupaban mi mente y las tenía en la mente mientras trataba de dar clase. O estábamos en el culto y el que dirigía decía, vamos a orar, y yo cerraba los ojos y lo único que veía eran jugadas de fútbol que pasaban una y otra vez. Me resultaba imposible adorar a Dios. Nunca olvidaré una noche cuando estaba viendo la televisión, Fe y los niños estaban en otra parte de la casa. Era una película humanística, no precisamente malvada o sucia, y de pronto un niño sale al granero o algo
y abre de pronto y me encontraba en medio de una horrible escena de ocultismo. Y lo que estaba sucediendo ahí yo nunca lo había visto. Esta escena jamás la he podido eliminar de mi memoria. Y no la voy a describir porque entonces ustedes la tendrían en su memoria, pero nunca he logrado sacar eso de mi mente y de mi corazón. Me atrapó eso. Yo estaba literalmente cautivo y en mi espíritu estaba gritando, apaguen el televisor, apáguenlo. Y me resultaba literalmente imposible levantarme de mi asiento. No me podía levantar. Nunca había experimentado eso. Y de pronto Faye y los niños, que eran muy pequeños en ese tiempo, llegaron a la sala. Y yo los veía de reojo, pero no podía quitar la mirada de la pantalla. Y les grité, no entren aquí, váyanse, no entren aquí. Y me di cuenta de que Faye sentía pánico y tomó a los niños y corrió de nuevo a otra pieza hasta que se acabó esa escena. Como que entonces pude librarme y fui y le expliqué lo que había sucedido. En última instancia nos constituye en enemigos de Dios. ¿Qué sucedió cuando el pueblo de Dios se mezcló con los paganos y aprendieron sus obras? Escuchen el Salmo 106, 35 al 41. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Y nos preguntamos por qué nos gobiernan los que nos aborrecen. Los paganos nos aborrecen, no quieren los 10 mandamientos en sus escuelas. Alegan que la educación debe ser laica. No quieren que prediquemos en las calles. Nos aborrecen, y nos preguntamos por qué se enseñorean de nosotros. Un detalle que pudieran anotar, en mi lectura cierta mañana encontré un salmo para los televidentes. No lo voy a leer ahora, ustedes lo pueden leer. El Salmo 101 habla de que no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Quisiera animarles a leer eso. Continuando adelante, la tercera función del hogar es centro de manualidades. Voy a dejar que lean eso por su cuenta. Ha sido uno de los deleites en nuestra familia ver el desarrollo de un centro de manualidades y tantas cosas que los niños pueden hacer. Y luego el cuarto es un centro de salud. Y cuando lean esto podrán apreciar varios conceptos sobre cómo pueden cumplir con la función de hacer de su hogar el centro de nutrimento que Dios quiso que fuera. Luego, número 5, un centro de ministerio. Creo que esta es una función verdaderamente perdida. La iglesia primitiva creció en número y en eficacia porque cada hogar era considerado como una extensión de la iglesia local. Los primeros cristianos se reunían diariamente en diferentes hogares para exhortarse unos a otros con la palabra de Dios, orar y compartir los alimentos. En la actualidad abundan las posibilidades de ministerio espiritual eficaz en los hogares. Este ministerio da propósito y dirección para los fondos invertidos en el hogar, actividades como estudios bíblicos, proyectos misioneros, testimonio en el barrio, visitas a los huérfanos y viudas, cuidado de padres ancianos en casa. Recuerdo hace poco, unos años, le dije a mi padre, que ahora tiene 70 años, le dije, papá, quiero hacer un compromiso contigo. Papá, quiero que sepas que nunca te internaré en un hogar para ancianos. Y deben saber que este es para ellos un asunto de más importancia de lo que ustedes se pueden imaginar. Mi papá empezó a llorar y se empezó a retirar. No podía resistir eso. Y empezó a llorar. Lo seguí y le dije, papá, lo digo en serio. Cuidado en el hogar para padres ancianos. Podemos aprender carácter con eso de muchas maneras. Y luego un estilo de vida superior. Vamos a leer este. El ministerio más eficaz se presenta cuando los vecinos y amigos observan todas las funciones que ocurren en tu hogar y reconocen que tú tienes un estilo de vida superior. Frecuentemente compartirán sus problemas y pedirán tu consejo. Sin embargo, ninguna de estas 5 funciones pueden realizarse en la medida plena que Dios quiso en nuestro hogar si la esposa y madre está trabajando fuera del hogar. ¿Cuáles son las 10 consecuencias que vienen cuando la madre trabaja fuera del hogar? Vamos a pasar a la página siguiente para ver eso. Una noche recibí una llamada de un amigo y me dijo, Jim, si permito que mi mujer vaya a trabajar, podría comprarles a mis hijos toda clase de cosas. Podríamos comprar unos muebles, pagar toda clase de comodidades y en efectivo. ¿Qué te parece?
Y le dije, pues sí parece bastante lógico, sin embargo, y le cité Isaías 55, 8 y 9, donde Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos y vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Le dije, mira, si la vas a mandar a trabajar, debes entender que hay 10 consecuencias que sufrirá la familia. Y me dijo, ¿cómo? ¿Cuáles son? Y las compartí con él. Número 1, ella viola la escritura. Dios diseñó el hogar para que fuera el centro del mundo de la mujer. En Tito 2:5 se instruye a las mujeres para que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Recuerdo que en una ocasión estuve compartiendo esto y alguien me dijo que cuidadosas de su casa se traducía que se ocupe en su casa en otra versión, que eso significa que cuando está en su casa debe ocuparse. Como yo no sabía, fui a consultar mi concordancia de Strong. Les sugiero que hagan eso cuando haya duda. Y ahí explica muy claramente que el significado literal es que permanezca en su casa. Sigamos aquí. En 1 Timoteo 5:14 se le instruye a las viudas jóvenes que se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Salomón advirtió a su hijo que una de las evidencias de la mujer mala era que sus pies no pueden estar en casa. Proverbios 7:11. Le dije, a mí me parece que estas escrituras son bastante claras, amigo. Sin embargo, si decidieras no tomar en cuenta las escrituras, hay otras 9 consecuencias que vendrán. Y la siguiente es esta: descuida a sus hijos. Nadie puede ocupar adecuadamente el lugar de la madre cuando los hijos son pequeños. El llamado tiempo de calidad no existe en el mundo del niño. Las necesidades del niño son tan urgentes como no programables. Dios desea que la madre, a quien Él ha confiado un niño, cuide de ese niño. Nos sentimos tan agradecidos por tantas ocasiones en las que nuestros hijos tuvieron necesidades especiales y situaciones especiales en su vida y que Faye estaba allí para suplir esas necesidades y contestarles esas preguntas. Luego, número 3, la tercera consecuencia es que ella no se siente realizada. Sin embargo, en muchos casos ella cree que eso es lo que está consiguiendo. Para una mujer, la única manera de encontrar identidad y sentido en su vida es encontrar y cumplir los propósitos para los cuales Dios la creó. La Escritura claramente establece el hecho de que Dios hizo a la mujer para ser ayuda idónea, compañera útil para su marido. Génesis 2:18. Nunca encontrará realización en un intento de imitar el papel del hombre. Una noche que estábamos en una reunión social y yo estaba hablando con unas personas y Faye estaba hablando con otras gentes, pero estaban cerca de modo que yo alcanzaba a escuchar algo de la conversación. Y oí que alguna mujer le dijo, ¿o sea que solo eres ama de casa? Y paré la oreja, estaba escuchando más aquella conversación que esta, y pensé que irá a contestar. Y recuerdo lo que contestó Faye y me gustó tanto su respuesta sabia. Dijo, sí, soy ama de casa y he disfrutado tanto la libertad que me da mi esposo para quedarme en casa y suplir las necesidades de mis hijos y mi marido. Y también agradezco mucho la protección que me da al no enviarme afuera a trabajar y me siento tan realizada haciendo lo que sé que Dios quiere que yo haga. Número 4, daña su matrimonio. Yo sugeriría que pusieran un asterisco en este punto. Cuando una madre intenta establecer su independencia con el trabajo fuera del hogar, ella hiere profundamente el espíritu de su matrimonio y el amor entre ella y su marido. El amor se fortalece cuando existe una conciencia de lo mucho que cada cónyuge necesita del otro. Cuando creemos que no necesitamos a Dios, perdemos nuestro amor por Él. Cuando una madre piensa que no necesita de su marido ni de sus hijos, ella pierde su amor por ellos. Lo que yo he observado es que cuando la esposa carga con parte de la responsabilidad de proveer para el sustento de la familia, también tiende a sentir que tiene más autoridad sobre las decisiones finales en cuestiones financieras. Y esto produce tensión con el papel del marido en esa área. Recuerdo a un buen amigo mío que entró muy enojado en mi oficina una tarde y dijo, Jim, estoy tan enojado. Y golpeé al escritorio y le pregunté, ¿qué es lo que te pasa? Dijo, pues hace un año yo sabía lo que Dios dice en cuanto a que mi esposa trabaje, pero pusimos a los niños en una guardería y ella salió a trabajar. Y le dije, un año, mi amor, puedes trabajar un año. Vamos a pagar algunas deudas, luego quiero que regreses al hogar. Y ella dijo, me parece bien. Y me dijo, ese año acaba de terminar. Y hoy en el desayuno le dije a mi esposa, mi amor, ya terminó el año, ha terminado el compromiso, hemos pagado nuestras deudas, quiero que dejes de trabajar. Y dice, Jim me miró a los ojos y me dijo, mi amor, tú cediste el derecho de tomar esa decisión por ti mismo
cuando me diste permiso de salir a trabajar. No estoy lista para dejarlo, lo estoy disfrutando mucho. Y él estaba tan enojado, una perfecta ilustración de la manera en que una mujer daña el espíritu de su matrimonio con un espíritu independiente. Número 5, y sugiero que pongan otro asterisco grandote junto a este. Ella pudiera traspasar su afecto de su marido a su jefe o a otro hombre en el empleo. Estoy convencido de que esta sola consecuencia es más. Tengo datos en cuanto a esto de personas que han compartido conmigo que esta es la causa subyacente de la mayoría de los divorcios en nuestras iglesias cristianas. Vamos a ver por qué. Cuando una mujer trabaja para otro hombre, ella de hecho muestra para con él algunas de las actitudes de la esposa ideal. Tiene que hacerlo. Durante las horas de trabajo, ella, aquí hay 4 actitudes, está pendiente de las necesidades y deseos de su jefe. Ella es flexible, sus expectativas son mínimas y se siente agradecida por todo lo que él haga por facilitarle su trabajo. Saben que cualquier hombre se siente atraído hacia esa clase de mujer. Su espíritu agradecido lo motiva a él a hacer aún más por ella. Esto la mueve a ella a expresar más aprecio y admiración por él. Y luego ella empieza a hacer comparaciones entre su jefe y su marido que son desfavorables para éste, y la comparación causa daño en su relación matrimonial. Un hombre me dijo, Jim, eso es tan cierto. Dijo, yo trabajé en un banco y había una cajera simpática a la que yo le parecía atractivo y yo iba con frecuencia a platicar con ella. Ella era casada y yo empecé a escuchar sus problemas matrimoniales y yo tomaba partido con ella. Incluso esto fue antes de que él fuera cristiano. Dice, yo sugerí que se divorciara y luego me casé con ella. Y dice, y luego salió a trabajar. Después de 10 años me pidió el divorcio y ahora está casada con otro y ha vuelto a salir a trabajar. El ciclo se repite vez tras vez. Número 6. Tiene que competir en 2 mundos. Si es que la esposa llega a encontrar un empleo fuera del hogar que realmente disfruta, súbitamente descubrirá que se encuentra en 2 mundos, uno en el hogar y otro en el trabajo. Cada uno de ellos tendrá sus respectivas exigencias y recompensas, puesto que ninguno puede servir a 2 amos, ella en última instancia tendrá que decidir cuál mundo se convertirá en su principal fuente de aceptación, aprobación, logro y realización. Recientemente una señorita que por casarse vino a mi oficina y me dijo, Jim, mi jefe quiere que trabaje horas extras, mi novio dice que no, él quiere pasar tiempo conmigo, ¿qué hago? Le dije, ya estás experimentando una de las 10 consecuencias que sufren las madres y esposas que trabajan. Número 7. Sufre presiones destructivas, presiones emocionales, físicas, y luego lo que va a hacer es que va a transferir estas a su familia cuando llegue a casa. Número 8. Descuida funciones vitales. Y la consecuencia devastadora aquí es que pierde esas oportunidades de oro que no se pueden recuperar una vez que los niños han crecido y se han ido. Número 9. Pone mal ejemplo para otras en la iglesia. Número 10. Es económicamente imprudente.